fortalecer la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. En tiempos de pandemia, la violencia en contra de las mujeres no se ha reducido, sino más bien se ha incrementado. Muchas mujeres han estado confinadas con sus agresores, muchas niñas, niños igual han sido víctimas de distintos delitos y han tenido dificultades para denunciar. Pero es importante que desde los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, con un plan de prevención que debería de ser eficiente y que vemos día a día que falla en sus intentos, así como el Congreso de la República, he presentado yo particularmente impulsando una agenda mujer en defensa de los derechos de las mujeres y poblaciones en su situación de vulnerabilidad, también de que se sancione y se castigue a todos los feminicidas hasta con cadena perpetua, de que la condición de desaparecida también sea un agravante en nuestro Código Penal. Y al momento no se ha visto, no se ha discutido en el Congreso de la República y es algo que molesta porque vemos los casos en concreto y nos damos cuenta que todavía nos falta muchísimo para emprender una lucha real y verdadera en contra de la violencia hacia las mujeres. En esta ocasión ha sido víctima una mujer en Tarapoto, Jenny, su hija, pero este caso se replica al interior del país y tenemos muchos casos más. La violencia no se ha reducido, vuelvo a repetir, y es importante, además de manejar también una estrategia de prevención en contra de la violencia, sancionar y no dejar en total impunidad a todos aquellos feminicidas, violadores, agresores de mujeres, de niñas, de niños. Y en ese sentido el Poder Judicial, el Poder del Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de justicia real a las víctimas de la violencia. Y es ahí donde tenemos un entrampamiento porque muchas veces el Poder Judicial no lo hace, más pareciera que estuvieran de parte de los agresores, de los feminicidas, de los violadores y no los castiga, no los sanciona, los dejan escapar, los dejan huir, tal y como se puede evidenciar también en este caso porque no tenemos conocimiento del paradero de este feminicida. Y bueno, hoy día en la mañana me comuniqué también con mi colega congresista Robertina Santillana para hablar de este tema en específico y fue el motivo por el que también pude tener una conversación con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al escuchar su preocupación en su región y nos dijeron que ya están atendiendo el caso, pero más allá de eso queremos resultados, queremos ver a este feminicida preso, queremos verlo lejos de poder cometer nuevamente este tipo de delitos, este tipo de ataques, este tipo de agresiones contra las mujeres. O sea, hombres así, agresores así, no merecen estar en las calles, no merecen gozar de impunidad ni que prevalezcan sus derechos por encima el de las víctimas. Y la verdad que indigna y molesta muchísimo porque así como Jenny tenemos un montón de mujeres al interior del país y en todas partes del Perú que denuncian violencia y muchas veces no pueden acceder a justicia. De repente Jenny denunció anteriormente y no la escucharon, de repente. Pero ¿qué hubiera sido si el Estado, los agentes estatales, los operadores de justicia hubieran podido atender a Jenny, a su hija, a su familia en un momento oportuno? Se pudo haber evitado un feminicidio que se ha producido lamentablemente, pero ahora lo que se tiene que hacer es castigar, sancionar, ubicar sobre todo a este feminicida. Y desde el Congreso de la República, junto a mi colega Robertina Santillana, estoy completamente segura y vamos a hacer seguimiento de este caso porque no puede quedar en impunidad. Así es, Arlet. ¿Y cuáles son esas leyes que no vienen siendo atendidas por las comisiones del Congreso? ¿Qué está pasando en el Congreso? Esas leyes que se presentan para erradicar esta violencia de género, esta violencia contra la mujer. Si nos podrías explicar un poco acerca de estos proyectos que se tienen. Sí, por supuesto. Desde el inicio de la legislatura, como impulsora de una agenda mujer, además como activista en defensa de los derechos de las mujeres, conocedora sobre el tema, he impulsado esta agenda que resulta sumamente importante, que busca, por un lado, luchar en contra de la violencia hacia las mujeres, pero y por otro lado también promover el empoderamiento femenino, y ahí hemos tenido logros como la paridad y alternancia, ¿no? La prohibición del acoso político, pero sin embargo en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres creo que todavía nos hemos quedado cortos, y ahí es que primero inicialmente planteé que las medidas de protección se puedan
brindar de manera inmediata, sin tanto trámite burocrático, de manera efectiva, de manera rápida, en un máximo de 24 horas, sin ficha de valoración de riesgo ni nada, porque la verdad que cuando una mujer denuncia necesita protección inmediata. Entonces, este proyecto de ley ha sido aprobado el 8 de marzo en el Pleno Mujer, después de un año de ser presentado, imagínate, pero aún así ha tenido algunas observaciones por errores de la Comisión de la Mujer y Familia y esperamos que el Pleno del Congreso de la República nuevamente someta a votación y podamos subsanar esos errores que son en realidad errores materiales, errores de redacción que se tienen que corregir y sacar adelante una ley que pueda amparar a más del 50% de la población que somos mujeres en el país. Pero además de las medidas de protección que tienen que ser de manera inmediata para prevenir nuevos casos de violencia que sean reincidentes o feminicidios, también necesitamos reducir los plazos de los procesos judiciales y por eso también vengo impulsando el proceso inmediato. Los procesos inmediatos se tienen que aplicar de manera obligatoria y salvo cuando se declaren casos muy complejos de manera excepcional y se puede prescindir de ellos. Sin embargo, es importantísimo porque muchas mujeres denuncian y el juicio dura años y nunca acceden a justicia, nunca encuentran una respuesta a sus denuncias. Entonces es importante que los procesos inmediatos también se implementen en los casos de violencia en contra de las mujeres para tener una respuesta de manera inmediata de parte del Estado y de esta forma también evitar la revictimización que termina siendo una forma de violencia. ¿Qué otros proyectos más? El endurecimiento de las penas cuando ya se ha fallado en una estrategia o en un programa de prevención que el Estado debería de garantizar y ya se produjo la violencia. Entonces, pongámosles cadena perpetua a todos los feminicidas, a todos los violadores. Y en ese sentido también hay dos de los proyectos de ley de la Agenda Mujer en casos de feminicidio con 2 agravantes que se pueda imponer la cadena perpetua en casos de violaciones grupales que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ica, increíble, ¿no? Y así otros casos más en Lima, ¿no? Que los chicos quedan en total impunidad. Entonces, cadena perpetua es lo mínimo que merecen porque jamás nos van a devolver la vida, la integridad y la dignidad dañada de las mujeres en este tipo de delitos. Yo soy una partidaria de la cadena perpetua en ese sentido y que también hemos podido identificar que muchas mujeres que han sido asesinadas han sido reportadas antes como desaparecidas. Entonces, he considerado de que la situación de desaparición también sea un agravante en nuestro Código Penal en el delito de feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? A la actualidad se reportan muchas mujeres desaparecidas, pero muchas de estas mujeres desaparecidas ya están muertas, han sido asesinadas. Y después de mucho tiempo, muchos años, recién enteramos de que lo fueron encontrando sus cadáveres. Entonces, ese también debe ser un agravante porque de por sí la desaparición no configura como un delito en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, es importante también conceptualizar ello. Pero además, ¿qué más proponemos desde la Agenda Mujer y desde mi despacho, que lo he venido presentando desde el año pasado? Sancionar a los operadores de justicia que incumplen su trabajo, que incumplen su función de proteger y velar por los derechos de las personas que llegan a estos espacios a pedir ayuda, a pedir atención y que deberían de dársela. Por ejemplo, la violencia institucional es un tipo de violencia ejercida por ellos, por los operadores de justicia, Policía del Perú, Fiscalía, Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando de jueces, de fiscales, pero además otros agentes estatales que lejos de atender a las víctimas de la violencia, terminan revictimizándolas, terminan violentándolas nuevamente y negándoles justicia. Eso también es violencia. Entonces también determinamos responsabilidad funcional ahí y les impedimos, ¿no?, de que continúen viendo el caso y que les sancionen además, que se les abra un procedimiento para que estas personas no vuelvan a ver otros casos, porque hacen mucho daño y terminan siendo cómplices de los feminicidas, de los violadores, de los agresores de las mujeres. Entonces, como te comento, hay una serie de proyectos legislativos que resultan siendo sumamente importantes y que todavía están en espera, están en stand-by, y yo creo que es importante que la opinión pública, la sociedad civil, los conozca, se involucren. Pueden encontrar estos proyectos en mi página web, en mis redes sociales. Impulsémoslo juntos porque estamos cansados, estamos
hartas de ver que la violencia se repite y de no poder hacer nada, de no tener recursos, de no tener instrumentos para poder combatirla. Tenemos que ponernos fuertes y para eso necesitamos también una legislación fuerte y potente y que ésta se cumpla, de que se ejecute. El Poder Judicial tiene muchísima responsabilidad y si no la cumple, pues será violencia institucional y tendrán que responder frente a ella. Muy bien, muchas gracias, congresista, por esa opinión. Y esperemos pues que en el Congreso se preocupen más por atender estas leyes que se vienen impulsando para de alguna manera endurecer las penas o ayudar a aquellas mujeres que son víctimas de la violencia, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, porque es el colmo, ha pasado ya que las notifican cuando ya son víctimas de feminicidio, ni enterados ellos si les llega la notificación cuando ya están sepultadas. Eso es el colmo y solo pasa en nuestro país. Muchas gracias, congresista, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y recuerden que en la lucha en contra de la violencia a las mujeres, todas tenemos que unirnos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y como sociedad civil no podemos dejar a un lado a personas que padecen muchas veces y son víctimas de este tipo de situaciones, sino más bien tenemos que apoyarles y darles todo nuestro respaldo. No seamos cómplices de la violencia, denunciemos, pidamos ayuda y siempre van a existir personas que nos van a poder acompañar en el proceso. No permitamos más violencia, generemos conciencia, sensibilicemos además también a nuestros pares, a las personas con las que compartimos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Todas tenemos que luchar en contra de la violencia hacia las mujeres, que es un problema que en realidad mata tan igual o peor que la pandemia, porque no se originó hace unos cuantos años, o no es un problema que venimos enfrentando desde el año pasado, sino más bien de toda una vida y tenemos que aprender a combatirla en conjunto. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Muy bien, gracias. De inmediato pasamos a un enlace en vivo con Hugo Anteparra. ¿Dónde te encuentras, Hugo? Buenas noches.